pasan a su clase en la parte de abajo y pues los demás nos quedamos aquí, ¿ok? Ya hermano Isaac nos está haciendo el favor de repartir la lección. Si tiene una para mí, hermano Isaac, por favor. Muy bien, hermano, vamos a ir entonces ahí en nuestra lección, y vamos a ir, por favor, allá Mateo, ahí no le puse la lectura, perdone, Mateo capítulo 2, por favor, Mateo capítulo 2, hemos estado hablando sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, su encarnación, su humanidad, y bueno, vamos a estar hablando sobre eso, y hoy vamos a tratar una lección también que tiene que ver con eso. ¿Por qué estamos tratando eso? Pues por el tiempo en el que estamos ahora, hermanos, un tiempo en el que, ¿verdad? Normalmente se celebra, pues el nacimiento del Señor, y bueno, bien sabemos, ¿verdad? Que el nacimiento pues no fue en esta fecha. Entendemos también todo lo que eso significa, ¿verdad? El 25 de diciembre es el solsticio y el nacimiento del dios Sol, y era una fiesta pagana, y entonces, como muchas cosas que ha hecho la Iglesia Católica, trataron de cristianizar esa fecha, ¿verdad? Trataron de cristianizar la fecha, cambiar la celebración. Era una fiesta muy pagana, era una fiesta con mucho énfasis, ¿verdad? En idolatría y en muchas perversiones. Trataron de cambiarla, cristianizarla, y entonces, bueno, pusieron ahí como tradición el nacimiento del Señor Jesucristo, que bueno, sabemos que no es así en esa fecha. La Biblia no nos enseña que se celebrara un acontecimiento como el nacimiento del Señor Jesucristo, pero bueno, ¿verdad? Hoy en día, pues, lo hacen así. Cuando decimos la iglesia puso esa fecha, nos referimos a la Iglesia Católica. Yo estaba escuchando a un predicador reformado hablar sobre el tema, y decía esto. Él decía, es que acordémonos, decía él, que la iglesia instituyó esa fecha, ¿verdad? Pero no aclaró qué iglesia, ¿verdad? Porque para ellos, acuérdense que cuando ellos hablan de la iglesia, pues casi siempre un reformado o un calvinista va a hacer referencia a la Iglesia Católica como si fuera la iglesia, porque para ellos era la iglesia. De ahí salieron ellos tratando de reformar la Iglesia Católica. Es que se volvieron reformados o reformadores, y luego más adelante calvinistas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nosotros, cuando decimos la iglesia instituyó esa fecha como una tradición, tenemos que aclarar, no fue la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana ya existía, fue la Iglesia Católica la que instituyó esa fecha como una fecha para celebrar el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, es solamente una tradición, una tradición. Pero vamos a hablar, hermano, de algo que se le conoce como la unión hipostática de Cristo, ¿verdad? La unión hipostática de Cristo. Y vamos a ir allá a nuestra lección, por favor. Primero Mateo capítulo 2, y vamos a mirar ahí la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, hermanos. Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a esta parte de la escritura, y vamos a tratar de ir avanzando lo más que podamos en la lección, porque está un poquito extensa y son cosas que pues necesitamos nada más recordar y repasar, ¿ok? Mateo capítulo 2, versículos 1 al versículo 12. Muy bien, dice la escritura así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos habiendo oído al rey, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Versículos 18, hermano, por favor, del capítulo 1, y vamos a la lectura hasta el versículo 25. Ahí tenemos lo que es conocido como la visita de los magos. Para este entonces, el Señor Jesucristo ya tenía más tiempo de haber nacido. No era, cuando los magos lo visitaron, no era un recién nacido. Ya había nacido, ya tenía algún tiempo de haber nacido. No sabemos exactamente cuándo, pero ya había nacido. Quienes lo visitaron inmediatamente nació fueron los pastores de la región. Ellos lo visitaron ahí en el pesebre, exactamente ahí en el pesebre. Aquí aparentemente ya tenía un tiempo de haber nacido, ya estaba en su ciudad, ya había pasado algo de tiempo. Así es de que vamos a ir a ver nada más lo que dice el versículo 18 al versículo 25 alternadamente también. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, entonces me siento, hermano, gracias. Bueno, aquí tenemos el anuncio primero del nacimiento del Señor Jesucristo y nos cuenta cómo fue, ¿verdad? Dice que estando desposada María, su madre, con José, eso no quiere decir que estaban ya casados, quiere decir que estaban en un acuerdo, ya se había pedido, ¿verdad? Habían hecho el acuerdo de que se iban a casar. Y eso es como cuando van y la piden, ¿verdad? Van y la piden y entonces normalmente los judíos lo que hacían era eso, iban y pedían a la que iba a ser su esposa y luego ellos iban a trabajar un año, ¿verdad? Y a prepararse durante todo un año para todo lo que implicaba el asunto de la boda. Y ya era un acuerdo entre ellos como si fueran esposos, no vivían juntos de ninguna manera, pero era ya aparentemente ya era seguro la unión de ellos, ¿no? Si en este tiempo se encontraban con que pues había alguna situación de infidelidad, pues se rompía el compromiso, ¿verdad? Se acababa el compromiso. Y en este tiempo es cuando el Señor le anuncia a José
que María ha concebido del Espíritu Santo, y él, pues, ¿verdad? Él se entera de alguna manera que ella está embarazada, y luego el Señor, él quiere dejarla secretamente, ¿verdad? Para no tener problemas, para que ella no tuviera ningún problema, pero bueno, de todas maneras, el Señor le habla en sueños a José y le dice: no, José, no ha habido ningún problema de infidelidad, no ha pasado nada de esto, no la dejes, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces ya conocemos después, ¿verdad? El Señor, el Señor nace, ahí el Señor Jesucristo nace de un hogar que sin duda tiene ya bastantes complicaciones por todas partes, por una parte, porque eso fue conocido, hermano, eso fue conocido, y muchos pudieron haber creído eso y muchos pudieron no haberlo creído, así es de que la mala fama los perseguía de alguna manera, ¿no? La situación nunca fue fácil para ellos, porque más adelante pues tienen que ir y buscar, ¿verdad? Viene un censo, ellos tienen que viajar, y viajando allá es donde nace el Señor Jesucristo, dificultades por todas partes, ¿no? Pero así nació el Señor Jesucristo, en una situación complicada, en una situación difícil, con una mala reputación, si así se puede decir. Pero bueno, ¿qué nos enseña la lección ahora? Vamos a mirar, hermano, ¿qué es esto? Porque mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Hay gente que pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es que verdad? Precisamente ayer, antier, me hacían una pregunta muy válida, me decían, pero ¿por qué el diablo se atrevió a tentar al Señor Jesucristo sabiendo que era Dios? ¿Por qué el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo sabiendo que era Dios? ¿Por qué? Bueno, es sencillo de explicarlo, ¿verdad? Para nosotros que lo creemos bien, ¿verdad? Que creemos claramente en lo que la Escritura dice, porque nosotros entendemos que Él era 100% hombre. Entonces, era también 100% Dios, pero también era 100% hombre. Pero ¿por qué quiso tentarlo el diablo? Por eso mismo, porque estaba en una condición de hombre, ¿verdad? En una condición de hombre en su totalidad. Era totalmente hombre. Al mismo tiempo no dejó de ser Dios, era 100% Dios también. Ahora, no era una mezcla, y eso vamos a explicar ahorita. No es que las dos naturalezas, la humana y la divina, se unieron y se hicieron una sola, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo tuvo dos naturalezas, la divina y la humana, ¿verdad? No se entremezclaron esas dos naturalezas haciéndose una sola, como si fuera lo que se le conoce en la mitología griega como un semidios. Lo que la mitología griega era como un semidios, era alguien que tenía, ¿verdad? Era hijo de un dios, pero de madre humana, ¿verdad? Y eso en la mitología griega es lo que es un semidios. Pero no era así con el Señor Jesucristo. Él no fue un semidios, Él era 100% Dios y era 100% hombre. El diablo trató de hacerlo caer, sin duda, de tentarlo, sin duda, apelando y pensando en su condición de hombre. Si el diablo, hermano, pensó que podía tener alguna oportunidad en toda la historia, ¿verdad? En todo el tiempo, era ese momento. En el momento en que el Señor Jesucristo se encarnó, el diablo miró oportunidad. Quizá miró la única oportunidad que podría haber él esperado en toda la historia, ¿verdad? Ahí miró, él dijo, aquí es. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo siempre hizo caer a todos los grandes hombres, ¿no? Yo le respondía a este hermano que me hizo la pregunta, yo le decía, es que el diablo sin duda, mirando al Señor Jesucristo como hombre, miró su oportunidad perfecta para hacerlo caer, porque el diablo sin duda pudo haber pensado, a ver, cayó Eva en el huerto del Edén, cayó Adán en el huerto del Edén, falló el amigo de Dios que era Abraham, falló el hombre conforme al corazón de Dios que era David, falló Pedro que anduvo con él, no, todo mundo, los grandes hombres de Dios, fallaron, tuvieron un momento en el que pecaron, ¿verdad? En un descuido quizá, ¿verdad? Moisés allá en el desierto, siendo el hombre más manso, en su lado más fuerte,
¿verdad? Fue por donde cayó, por donde pecó, por donde se debilitó. Entonces es interesante todo eso, ¿no? Mira, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y cuál fue su pecado, verdad? Su pecado fue enojo, molestia, ¿verdad? Desobediencia, pero en ese aspecto, siendo el hombre más manso sobre la tierra, llega un momento en que se cansa de la presión de la gente, se cansa de lo que la gente está, la necedad de la gente, y entonces en esa parte donde él aparentemente era más fuerte, allí es donde, ¡pum!, es donde es vencido. Entonces es increíble eso, ¿no? Y el diablo, pensando que el Señor Jesucristo pues era hombre, ¿verdad? 100%, va y lo hace caer, lo tienta, perdón, va y lo tienta, va para quererlo hacer caer. Y entonces pues no lo logra. Ahora, también pensábamos, pero ¿cómo que el diablo que no conoce la Biblia? Sí, el diablo conoce la Biblia perfectamente. Y por ejemplo, vamos a pensar, hermano, el diablo, yo creo que estuvo contentísimo cuando el Señor Jesucristo muere ahí en la cruz, ¿verdad? Y ponen la piedra ahí en la tumba. Y el diablo piensa, pues ya la hice, ahora sí, bueno, no lo hice caer en pecado, pero ahora ya está muerto, ¿verdad? Ya está muerto. En su lado humano estaba muerto, y luego alguien podría pensar, pero que el diablo no conocía la escritura que dice que iba a resucitar. Pues hermano, sí la conocía, pero el diablo aún así pudo haber pensado, no, aquí se equivocaron y no va a resucitar, ¿verdad? Se equivocaron, no cree, porque si el diablo, hermano, el diablo conoce la escritura, pero si el diablo creyera lo que la escritura dice, pues el diablo prácticamente no haría nada, ¿no? En contra de Dios mismo, pero una y otra vez va a intentar, porque él, al igual que muchos seres humanos, hermano, no creemos, conocemos la escritura, pero no la llegamos a creer, increíblemente eso, ¿no? El diablo conocía la escritura, sabía qué dice la Biblia, pero no creía en eso, ¿verdad? No cree en eso porque aún en un futuro se va a levantar un anticristo, se va a levantar en una batalla contra el Señor Jesucristo y no va a poder, la batalla de Armagedón, luego se va a levantar en otra batalla contra él y tampoco va a poder, la Biblia ya lo dice, pero va a dejar de hacerlo, no va a dejar de hacerlo porque él tiene de alguna manera la esperanza de que eso no funcione, de que eso sea falso, de que ahí falle la escritura, ¿no? Increíble eso, pero bueno, vamos a ir rápidamente ahí en nuestra lección. Dice ahí la lección, hermano, la unión hipostática es un término técnico que hace referencia a la naturaleza de una sustancia, y en ese sentido, con este término, es un término técnico que hace referencia a la naturaleza de una sustancia. La unión hipostática es un término técnico que hace referencia a la naturaleza de una sustancia, y en este sentido, con ese término se designa la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. Sin embargo, esto no significa que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, ¿eh? Eso no significa, hermano. Eso no es así. Nosotros no lo creemos así. Que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, o un semidios, como en la mitología griega, sino en todo un ser. Su ser es Dios mismo y hombre perfecto habitando plenamente. Y Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Él es Dios, no es una mezcla, no es 50% hombre, 50% Dios. No, Él es 100% hombre, 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre perfecto, ¿va? A diferencia de nosotros, Él es perfecto. En este sentido, Jesús posee al mismo tiempo ambas naturalezas. En ese sentido, Jesús posee al mismo tiempo ambas naturalezas, la divina y la humana. La divina y la humana. No combinadas como en una especie de fundición donde dos sustancias pasan a ser una sola.
sino que Cristo conserva las dos naturalezas y no por ello él deja de ser Dios perfecto y hombre perfecto al mismo tiempo. Es bien importante. ¿Quién no cree esto, hermano? ¿Quién no cree que esto es posible? Ya miramos desde la vez pasada, ya miramos, ¿quién no cree que esto es posible? ¿Quién no cree? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que esto es posible, ¿verdad? Ellos dicen que Cristo es un Dios con D minúscula, haciendo entonces esto, hermano, haciendo creer entonces que Dios es como un semidios, ¿no? Un Dios con D minúscula, y así lo escriben ellos, ¿no? En su traducción del Nuevo Mundo a las Sagradas Escrituras, un Dios con D minúscula, o un ídolo, o un Dios menor, ¿no? No, no es así. Él es Dios 100%, hombre 100%. Y dice, y por tanto, entendemos que Jesús posee dos naturalezas diferentes la una de la otra, la divina y la humana, pero que forma parte de su ser y no por ello deja de ser menos divino o menos humano. Es plenamente Dios en todos sus atributos y es hombre perfecto al mismo tiempo. Ahora, lógicamente, hermano, esto no es posible. Si usted y yo decimos, bueno, vamos a usar la lógica para entender esto, no se puede usar la lógica en este asunto, porque eso nos lleva a no entender, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, es que Él es el Hijo de Dios. Y normalmente ellos lo piensan como lo llegan a pensar el catolicismo, ¿no? Ellos dicen, Él es hijo de Dios, entonces no es igual que Dios, es menor que Dios porque es hijo. No es igual que el Padre porque Él es hijo, dicen ellos, ¿no? Pensando en el aspecto normal, cotidiano, en el aspecto en que usted y yo vemos a un padre y a un hijo, ¿no? ¿Quién es mayor, el padre o el hijo? Bueno, en nosotros, pues es mayor el padre, por la experiencia, por la edad, por la autoridad, por todo lo que tiene, pero un día el hijo se convierte en padre, ¿verdad? Pero mientras es menor, se puede pensar así. Pero cuando se habla que Cristo es igual que Dios, no se está refiriendo en el aspecto de autoridad, porque en autoridad también es igual, pero se está refiriendo en quién es Él. Mi hijo es un ser humano como yo, de carne y hueso, tiene las mismas limitaciones que yo porque es mi hijo. Es menor en autoridad, sí, en edad, sí, en experiencia, sí, pero es igual que yo, es de la misma naturaleza que yo. Entonces, si Cristo es el Hijo de Dios, es igual que Dios en su naturaleza, en todo lo que es Él, es Dios mismo. Por eso la gente allá sí lo entendía, lo que no lo entendemos somos nosotros. Cuando Cristo decía que Él era Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Por eso la gente decía, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Cómo, qué le pasa a Él? ¿Por qué se está haciendo igual que Dios? Porque Él está diciendo que es Hijo de Dios, entonces quiere decir que es Dios también. Y la gente lo entendía. Lo que no lo entienden ahora somos nosotros, o hay mucha gente hoy en día que no entiende ese término decir hijo de Dios, como pensar es igual que Dios, sino que piensan es menor que Dios, no puede ser igual. Igual, por ejemplo, los católicos cuando piensan en María, piensan en María como la madre de Cristo, ¿no? Y entonces ven a María como alguien superior a Dios, a Cristo, porque ella es la madre, ¿no? Es la madre. Entonces tiene más autoridad, tiene todo esto. No, en ese sentido no se puede usar tampoco la manera de pensar igual que la usamos nosotros. A mamá, respeto, es autoridad, es también mayor en autoridad, mayor en edad y todo este tipo de cosas, pero cuando hablamos de Cristo y María, no, ella misma lo expresa, ¿no? Dios mi Salvador, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo mismo. Entonces no podemos usar la lógica para decir es que esto no puede ser posible. Tenemos que creerlo y la Biblia lo enseña y bueno, hay que aceptar lo que la Biblia enseña. Número 1, la encarnación del Hijo de Dios. Dice ahí, para llegar a ser hombre perfecto, el Hijo de Dios tuvo que encarnarse. Para llegar a ser hombre perfecto, el Hijo de Dios tuvo que encarnarse.
Y luego dice ahí, la encarnación del Hijo de Dios es el hecho de que se hizo hombre a través de la concepción milagrosa de María por medio del Espíritu Santo. Se hizo hombre a través de la concepción milagrosa de María por medio del Espíritu Santo. B, es importante no confundir este tema de la encarnación del Hijo de Dios con la creencia hindú de la reencarnación. Esta última no es una creencia cristiana. Hermano, no estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de encarnación. Cristo se humanó, ¿verdad? No es una reencarnación. La filosofía, ¿verdad? La creencia hindú, y no solamente de los hindús, pero de la reencarnación, es verdad que el ser humano mismo va reencarnando en otros, va, muere y bueno, reencarna en otros. Según las creencias, diferentes creencias, pues reencarna en diferentes cosas, depende cómo haya vivido, ¿verdad? Cómo haya vivido cuando era un ser humano, depende cómo él hubiera sido su vida, puede reencarnar, ¿verdad? En otro ser humano, puede reencarnar incluso en un animal, y dependiendo en qué animal, depende cómo haya vivido también, ¿no? Entonces, bueno, no es eso tampoco, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Y letra C dice, al respecto de la encarnación de Cristo, Schaeffer, ¿verdad? Louis Sperry Schaeffer, un teólogo que escribe teología sistemática, un tomo 1 y tomo 2 muy buenos. Él dice lo siguiente: al considerar la encarnación deben de admitirse dos verdades importantes. Número uno, Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Dos, al hacerse el carne, aunque dejó a un lado aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. Es bien importante eso, hermano. Mira, la Biblia dice que dejando su gloria, pero nunca la Biblia dice que dejó su deidad. Él nunca dejó de ser Dios. Dejó su gloria, sí. Quiere decir la adoración de los ángeles allá en el cielo, el lugar que tenía allá a la diestra del Padre. Luego lo volvió a tomar, pero dejó eso por hacerse humano, pero nunca dejó su deidad, nunca dejó de ser Dios. Ahora, vea lo que dice aquí también. Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si él no hubiese sido hombre, no podría haber muerto. Si él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. Él nunca dejó de ser ni hombre de ninguna manera, pero tampoco Dios. Su encarnación, su humanidad, ¿verdad? No hizo que dejara a un lado su deidad de ninguna manera. Muy bien, ¿dónde vamos? La D. Muy bien, de esta forma y a través de intervención divina del Espíritu Santo, Cristo se encarnó, se gestó en su vientre y nació como hombre perfecto, y por el hecho de haber nacido por medio de la concepción, de no haber nacido por medio de la concepción de un hombre y una mujer, no heredó la naturaleza pecaminosa. No heredó la naturaleza pecaminosa. De allí que se dice que su nacimiento fue inmaculado, es decir, sin pecado concebido. Y aunque parece recitar un poco el asunto de lo que los católicos mencionan, pues es una verdad, esto es una verdad. El Señor, hermano, usted y yo cuando nacemos, o cualquier ser humano cuando nace con una naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo no nació con esa naturaleza pecaminosa porque no fue concebido por hombre y mujer, fue por el Espíritu Santo. Él nació, él fue concebido por eso. La madre fue ahí nada más el instrumento que Dios usó para que él pudiera nacer, pero no es que
¿verdad? Intervino ahí el hombre de alguna manera, y es por eso que él no nace con esa naturaleza pecaminosa, a diferencia nuestra, ¿verdad? Que sí nacemos con ya una naturaleza pecaminosa. Letra E, al encarnarse, Jesús se privó voluntariamente de su naturaleza divina. Ahora fíjese eso, cuando decimos se privó voluntariamente de su naturaleza divina, no estamos diciendo la hizo a un lado, dejó de ser Dios, no, simplemente queremos decir no usó de su naturaleza divina. Ya miramos la semana pasada que él se cansó, que él tuvo hambre, que él lloró, que él durmió, ¿verdad? Que él se entristeció. Bueno, todo eso nos habla de sus limitaciones como ser humano, igual que nosotros. Entonces, él pudo haber, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando le avisaron que Lázaro había muerto? Y él tardó para llegar a donde Lázaro estaba, tuvo que ir caminando, dice que iba de camino y llegó a un pozo ahí donde estaba la mujer samaritana, y cansado se sentó ahí en el pozo y luego pidió agua, se cansó y tuvo sed, porque era una larga caminata, ¿no? Una larga caminata. Si él hubiera tenido él hubiera hecho, hubiera tomado sus atributos divinos, no tendría que haber caminado, ¿no? Después ya lo vemos glorificado y ya no lo vemos limitándose como ser humano, ya está glorificado, ya resucitó, ya tiene un cuerpo glorificado y entonces ya no tiene problema. Dice que los discípulos están reunidos y él aparece en medio de ellos, no llega y toca la puerta y ellos llegan y le abren y pásale Señor, no, él ya ahí toma de esos atributos que acá voluntariamente no quiere hacer uso de ellos, ¿verdad? No hace uso de ellos, pero es voluntario. Dice ahí, sino que se sujetó voluntariamente a su condición humana para luchar como hombre, dependiendo de Dios totalmente para vencer las pruebas y tentaciones. Por eso oraba, y es cosa que los testigos de Jehová no entienden. Ellos dicen, ¿cómo Dios oraba a sí mismo? ¿Verdad? El testigo de Jehová no entiende y hace preguntas como, si Cristo era Dios, ¿por qué oraba a él mismo? ¿No? Es que no entiendes que su naturaleza humana era 100% hombre y él necesitaba orar como nosotros, ¿verdad? Como nosotros necesitamos orar mucho más todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos no entienden. ¿Por qué oraba si era Dios? ¿Por qué oraba a sí mismo? Dicen ellos. Pues es que ellos no consideran esto. Porque ellos cuando hablan de Cristo, no hablan de Dios, hablan de un Dios, hablan de un hombre, nada más, ¿no? Entonces ellos dicen, sí oraba porque era hombre, pero nada más era hombre, no era Dios, porque si no estuviese orando a sí mismo. No, él estaba orando como hombre, estaba dependiendo de Dios en ese aspecto. Y dice, para vencer las pruebas y tentaciones y confiando del poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Padre y demás milagros. ¿Se acuerda cuando fue bautizado? Desciende el Espíritu Santo sobre él como paloma y entonces, ¿verdad? Dice la voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y empieza su ministerio terrenal. Entonces es importante entender eso. Letra F. En teología se usa el término técnico kenosis, con K, kenosis. Se usa el término técnico kenosis, palabra griega que significa vaciamiento. Vaciamiento. Sí, como de vaciar, vaciamiento. Y hace referencia a este hecho en el cual Jesús se despojó o se privó de algunos atributos divinos de forma voluntaria para sujetarse como siervo a su condición de humano para cumplir la misión que el Padre le había encomendado y cumplir su obra redentora. Muy bien, entonces tenemos que hablar, para terminar, hermano, de la preexistencia de Cristo, porque todo esto tiene que ir de la mano, no podemos separar una cosa de otra. Estamos hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, no reencarnación, sino de la encarnación del Señor Jesucristo haciéndose humano, pero también tenemos que explicar que Cristo siempre ha existido, la preexistencia de Cristo. Él no
fue creado, ¿verdad? En el momento que nació de María. Por eso nosotros enseñamos en el sentido de que humanamente sí es la madre del Señor Jesucristo, humanamente, pero no es la madre de Dios, ¿no? Como hoy en día el catolicismo lo enseña. El catolicismo no dice María es la madre del Señor Jesucristo terrenalmente hablando. No, ellos dicen María, madre de Dios. María, madre de Dios. No, 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 no. Dios no puede tener una madre, Dios no puede tener un padre. Alguien preguntaba y decía, a ver, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién creó a Dios? No, a Dios nadie lo creó, porque si no, no fuera Dios. Eso, hermano, se debe de entender. Un Dios no es creado, ¿verdad? Un Dios no es creado, un Dios es Dios, existe, ¿verdad? Nadie lo creó, no tiene mamá, no tiene papá. Y eso suena muy raro para la gente hoy en día, ¿no? Y para el catolicismo, para el católico muy religioso, ¿verdad? Me acuerdo hablando con una persona tocando puertas, una señora empezó a discutir y me dijo, a ver, entonces ¿tú crees que María es la madre de Dios? Le dije, no, ¿cómo cree María? No es madre de Dios. No, hombre, dijo, para ustedes ni madre tienen y ni madre, hasta la madre le quitan a Dios. Pues es que no es así, ¿verdad? Es que sí es, o sea, no tiene madre, no puede tener una mamá. ¿Por qué? Porque no sería Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos no entienden. No fue creado en el momento que fue encarnado, ¿verdad? Que fue concebido en el vientre de María. Ahí no existió, ahí no empezó a existir. Dios era Dios, Cristo era Dios desde mucho antes, ¿no? Entonces ahí dice, Cristo es hombre perfecto, pero eso no significa que Él tenga un principio o que fue un ser creado. Cristo no fue un ser creado tampoco, como los mormones también lo enseñan, que el diablo y Cristo son hermanos, dicen los mormones, ¿no? Ellos enseñan eso, que son hermanos y que fueron creados, y que cada uno presentó un plan redentor para la humanidad, pero pues a Dios Padre le gustó más el plan redentor del Hijo Cristo que del Hijo Satanás, ¿no? Es mentira todo eso, ¿no? Pero dice ahí letra A, perdón, llámese la preexistencia de Cristo a la verdad de que Cristo como Dios es eterno, un ser no creado, pues es el creador de todo, pues ese es el creador de todo. Un ser como un Dios es eterno, como Dios es eterno, un ser no creado, pues es el creador de todo. Letra B. La persistencia de Cristo nos habla de su eternidad, no tiene principio ni fin. Cristo es un ser eterno, no un ser creado, sino el creador de todo lo que existe. Letra C. Al respecto de su persistencia, Schaeffer nos da la siguiente información. En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Y es correcto, ¿verdad? En cuanto a su humanidad, tuvo un principio. Se le contaron sus días, ¿verdad? Como años, primer años, 2 años, 3 años, hasta que llegó a la cruz, ¿verdad? Y humanamente sí tuvo un principio, como Dios no ha tenido principio de ninguna manera. Letra D, Cristo es eterno y Juan lo declara claramente al afirmar que Él estaba en el principio de todas las cosas y que Él era con Dios y era Dios. Juan 1:1 al 3, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Es claro eso. Él ya existía siempre. Letra E. También el apóstol Pablo declara esta verdad en cuanto a su preexistencia como Dios en Colosenses 1:15 al 17. ¿Quién lo tiene? Alguien que vaya al pasaje, hermano. Estamos ya casi terminando la lección, tenemos muy buen tiempo. Vamos a leer esos pasajes, por favor. Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 al 17.
bien. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y con esto no quiere decir que Jesús es el primer ser creado, ¿eh? Eso es bien importante porque también eso se podría dar a malinterpretar. Es el primogénito de toda creación. Bueno, hay que ver entonces, letra G dice, la palabra primogénito se usa en dos sentidos. Número uno, el primero es para referirse al primer hijo nacido. Al primer hijo nacido. Es como usted y yo lo entendemos normalmente. Este es mi primogénito, decimos, ¿verdad? Y estamos diciendo es mi primer hijo nacido. En ese sentido, ¿verdad? Es que nosotros lo entendemos. Pero luego, número dos, el segundo hace referencia a usar la palabra primogénito para referirse al descendiente principal sobre el cual recae el mando principal de toda la familia. Quiere decir, hermano, que Dios, ¿verdad? Hablando de Dios Padre, de la Trinidad, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él está hablando, es el primogénito en autoridad, ¿verdad? No hay nadie más que tenga autoridad como Él. En ese sentido, es el primogénito de toda creación, es el que tiene la autoridad sobre todo, ¿no? En ese aspecto es que el apóstol Pablo está diciendo que es el primogénito. Y letra H dice, Cristo es el primogénito de toda la creación, no la tiene, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Cristo es el primogénito de toda la creación, ya que el Padre le ha placido darle esta potestad de gobierno Él a su Hijo amado, el cual, como Pablo dice, es antes de todas las cosas y por medio de Él subsisten. Entonces, hermano, es bien importante esta de lección y aclararlo por lo que estamos ahora, ¿verdad? Entendiendo que se habla de su nacimiento, la gente pues hace cualquier cosa menos recordar, ¿verdad? La razón del por cual estamos diciendo una Navidad, ¿no? Realmente no es eso, ya lo explicamos al principio. Cristo no nació en esta época, esta época, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Sol. Era una fiesta pagana. La Iglesia Católica trató de cristianizar la fecha, poniendo como, ¿verdad?, una tradición la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo y buscando que la gente, en lugar de celebrar, ¿verdad?, el paganismo del nacimiento del dios Sol y todo esto, pues celebrar el nacimiento de Cristo. El problema es que hoy en día está igual o peor, ¿verdad? Porque tristemente mucha gente nunca en sus celebraciones supuestas del 25 de diciembre como el nacimiento del Señor Jesucristo, nunca se acuerdan ni de dar gracias, ni de orar, ni de hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, ya leímos aquí en Mateo capítulo 2 que cuando los magos fueron a visitar al Señor Jesucristo, iban con propósitos muy específicos, ¿verdad? Su estrella hemos visto y venimos para adorarle, ¿verdad? Se le adoraba. Y luego dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Le ofrecieron regalos. Entonces, hoy en día es todo lo contrario. A quienes celebramos, ¿verdad?, a quienes reconocemos, quienes son importantes, pues son los familiares, los parientes, la cena, la convivencia, el darnos regalos y todo ese asunto. Y nos hemos olvidado de lo otro, ¿no? Nos hemos olvidado que ahí María y José no eran los importantes. Cuando llegaron los magos, no, ¿verdad?, no dijeron, ay, qué dichosos ustedes, José, María, y bueno, qué contentos estamos por conocer a ustedes, ¿no? No, la Biblia no da detalles, pero la Biblia dice que directamente llegaron y adoraron al Señor Jesucristo y le ofrecieron a Él. No le ofrecieron a María, no le ofrecieron a José, no exaltaron la familia, no exaltaron el nombre, cosa que hoy en día es todo lo que hacemos, ¿no? Es que va a venir mi pariente de quién sabe dónde, nos vamos a reunir con la familia, vamos a cenar con fulano, la cena va a ser tal o cual cosa, vamos a darnos ciertos regalos y todo ese tipo de cosas hoy en día es lo que se hace énfasis. En aquel entonces no, cuando el Señor Jesucristo nació no fue así. Pero bueno, entonces es importante eso, hermano, porque es doctrina, importante eso porque es doctrina, ¿no? Conocer pues realmente quién era el Señor Jesucristo. Eso depende
mucho a lo que nosotros, cómo vivimos, cómo hacemos, qué enseñamos a otros, qué le decimos a otros, no es muy importante eso. Bueno, vamos a dejar la lección hasta ahí, hermanos, estamos a muy buena hora, está exactamente las 11. Vamos a pasar a la parte de abajo para tener un tiempo de compañerismo. Qué bueno que ha llegado, hermanos, esperamos que lleguen otros más. Yo sé que hay gente enferma, hermano, y que no pueden venir por razón de salud. Yo entiendo eso, pero tampoco no es correcto que gente se quede en casa porque pues a lo mejor se desveló, porque pues no sé, hermano, lo que sea. Mire, otra vez, cristianos deberíamos de dar siempre prioridad al Señor, a Dios, ¿verdad? Venir a la iglesia, congregarnos, a estar aquí, adorar al Señor. Ya estamos temiendo que vaya a pasar el próximo año, ¿verdad? Porque el próximo año, el 24, el 25 creo que va a ser exactamente domingo, ¿verdad? Domingo, y el primero va a ser domingo. Y ay, hermano, así como andamos ahora, ¿verdad? Cuídese, hermano, cuídese mucho, ¿verdad? Yo sé que hay gente que se enferma, pero cuídese, ¿verdad? Cuídese mucho de que no falte a la iglesia, que pueda venir, ¿verdad? Yo no sé, hermano, yo me sentiría muy mal andar en una reunión, ¿verdad? Festejando y todo el 24, 25 y el 31 y primero, y luego el siguiente día que es culto decir, ay, no voy porque estoy enfermo. No, yo entiendo que hay gente que se enfermó y que no puede venir, pero ay, hermano, hay que cuidarse mucho y hay que hacer todo lo posible por estar aquí, ¿verdad? Si usted dice, no hombre, ¿qué tal que mejor me enfermo? Pues no celebre nada, quédese ahí en su casa y cene y cuídese para estar aquí el domingo en la iglesia, ¿no? Es importante eso, hermano, darle primer lugar al Señor, porque estamos celebrando algo que el celebrado lo estamos olvidando, ¿verdad? Lo estamos haciendo a un lado completamente. Es mejor estar en la casa de Dios, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar nuestro tiempo de escuela dominical. Vamos a pasar a la parte de abajo, podemos pasar un tiempo de compañerismo allá a la parte de abajo. Hay café, no sé qué más pueda haber ahí, pero pase, hermano, allí en la parte de abajo y tómese un café. Yo sé que está haciendo un poquito de frío, pero qué bueno que usted ha llegado esta mañana, ¿ok? Vamos a orar para terminar la escuela dominical. Voy a pedir, hermano Ulises, que nos dirija en oración. Hermano Ulises, vamos a terminar con la escuela dominical, por favor. Amén. Muy bien, hermano, en la parte de abajo hay café. Pase, por favor, le invitamos.